palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Anden sabiamente con los de afuera, aprovechando bien el tiempo, que su conversación sea siempre con gracia, sazonada como con sal, para que sepan cómo deben responder a cada persona. Y leo: anden sabiamente, aprovechando bien el tiempo, no hablen solamente para con los de afuera, aprovechando bien el tiempo, y que su conversación siempre sea con gracia, sazonada como con sal, para que sepan cómo deben responder a cada persona. Aquí el apóstol Pablo nos está haciendo varios recordatorios a nosotros. Número uno, que andemos sabiamente, específicamente para con los de afuera. Nuestro testimonio puede impactar positivamente o impactar negativamente a cualquier persona que no tenga a Cristo en su corazón. Nuestra manera de hablar va a servir como testimonio para aquellos que nos escuchan, ya sea porque van a ver, wow, mira cómo esa persona habla, se ve que tiene a Cristo en su corazón, o van a decir, ¿será que realmente tiene a Cristo en su corazón? Por eso el apóstol Pablo nos aconseja que seamos sabios en nuestra forma de hablar, que no desaprovechemos el tiempo, que utilicemos cada oportunidad para tener conversaciones llenas de gracia, sazonadas con sal. Recuerde que nosotros somos la sal de la tierra. Y la palabra del Señor también nos dice que si la sal pierde su sabor, ¿para qué sirve? Para nada. Nosotros entonces tenemos que mantener conversaciones que siempre apunten a Cristo a pesar de la situación. Y no hablamos de conversaciones cotidianas del día a día, donde hablamos de cómo se encuentra, cómo pasa este día, porque a veces pensamos que este tipo de conversaciones cotidianas nos estamos refiriendo solamente a aquellas que son conversaciones fáciles de llevar. No, aquí el llamado es a conversaciones que son difíciles de llevar. Por eso que el llamado es a ser sabio y a tener gracia. Porque cuando las cosas se ponen difíciles, nosotros perdemos un poquito a veces la gracia. Nosotros podemos decir una verdad sazonada, o podemos decir una verdad amargada. La intención de esta oración es para que nosotros podamos crecer en sabiduría, recordando que la manera en que nosotros hablamos y nos escucha la gente, empezando con nuestros niños más pequeños, nuestros vecinos más cercanos, o aquellos familiares que no conocen a Cristo, pueden marcar la diferencia entre que esa persona quiere escuchar el Evangelio o no. Por lo tanto, mi oración para esta mañana por ustedes es que el Señor los ayude a siempre hablar con gracia, reconociendo que tenemos que aprovechar bien el tiempo. Señor y Padre bueno que estás en los cielos, venimos delante de ti esta mañana pidiéndote, Señor, por tu iglesia, Señor, que tú les ayudes a crecer en sabiduría y entendimiento, Padre, para que siempre sus palabras sean sazonadas con sal, llenas de gracia, llenas de verdad, pero llenas de amor, Dios mío. Que ellos puedan dar buen testimonio donde quiera que se encuentren, y aun cuando se encuentren en situaciones que quieran dejar que sus emociones sean las que controlen su manera de responder, que ellos puedan responder según el Evangelio nos recuerda que debemos responder. Que aun cuando Cristo fue al madero y fue vituperiado y fue insultado, muchas veces prefirió guardar silencio. En otras ocasiones, cuando tuvo que decir la verdad, la dijo siempre con compasión y misericordia. Ayúdanos por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Ahora sí les invito a que me acompañen en sus Biblias en Lucas capítulo 22. Se pongan de pie para leerla justamente. Lucas capítulo 22. Y vamos a la lectura de los versículos del 1 hasta el 23. Lucas 22, del 1 al 23.
entonces la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Se acercaba la fiesta de los panes sin levadura, llamada la Pascua, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo dar muerte a Jesús, pero temían al pueblo. Entonces Satanás entró en Judas, llamado Iscariote, que pertenecía al número de los discípulos de los 12 apóstoles. Y él fue y discutió con los principales sacerdotes y con los oficiales sobre cómo entregarles a Jesús. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Él aceptó y buscaba una oportunidad para entregar a Jesús sin hacer un escándalo. Llegó el día de la fiesta de los panes sin levadura, en que debía sacrificarse el cordero de la Pascua. Entonces Jesús envió a Pedro y a Juan diciéndoles: vayan y preparen la Pascua para nosotros, para que la comamos. ¿Dónde deseas que la preparemos?, le preguntaron. Y él le respondió: miren, al entrar en la ciudad, les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo a la casa donde entre y dirán al dueño de la casa: el maestro te dice, ¿dónde está la habitación en la cual pueda comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él les mostrará un gran aposento alto dispuesto. Prepárenla allí. Ellos fueron y encontraron todo tal como él les había dicho y prepararon la Pascua. Cuando llegó la hora, Jesús se sentó a la mesa y comieron los apóstoles y les dijo: intensamente he deseado comer esta Pascua con ustedes antes de padecer, porque les digo que nunca más volveré a comerla hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y tomando una copa después de haber dado gracias, dijo: tomen esto, repártanlo entre ustedes, porque les digo que de ahora en adelante no beberé del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Y tomando el pan, después de haber dado gracias, lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo, que por ustedes es dado. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por ustedes. Pero vean, la mano del que me entrega está junto a mí en la mesa, porque en verdad el Hijo del Hombre va según se ha determinado. Pero ay de aquel hombre por quien él es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí, quién de ellos sería el que iba a hacer esto. Señor y Padre bueno, venimos delante de tu presencia en esta mañana para rogarte, Señor, que tú nos ayudes a poder predicar tu palabra de manera fiel al texto, Señor. Que tú hables y ministres a cada uno de los que estamos aquí presentes, Señor. Que sea tu palabra trayendo convicción de pecado, trayendo arrepentimiento y fe, Dios mío, trayendo ánimo a aquellos que estén pasando por alguna situación que necesiten ánimo, Dios mío, y que sea ella nuestro pan de vida. Por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Se pueden sentar, amados. Todos nosotros tenemos maneras de recordar lo que es importante. Algunas personas guardan fotos familiares, otros algún regalito especial que le hayan hecho. Algunos tenemos comida que nos traen a memoria ese recuerdo de esa persona, o algún momento que marcó nuestra vida o que marcó nuestra historia entre un antes y un después. Algunos son objetos, algunos son sabores, algunos son olores. La realidad es que todos son recordatorios que nos conectan con algo mucho más profundo. En Lucas 22, Jesús no para dar un recordatorio, pero un recordatorio que supera cualquier otro recordatorio que nosotros pudiéramos tener. Durante la Pascua, esa cena que por siglos se había hecho a Israel para recordar cómo Dios los había liberado de Egipto, de su esclavitud, Él ahora introduce algo nuevo y eterno. En medio del pan y del vino, pronuncia unas palabras que atraviesan el tiempo. Haced esto en memoria de mí. Jesús sabía que sus discípulos lo amaban y lo amarían, pero también sabía que uno de ellos lo negaría.
También sabía que inclusive en medio de la mesa había uno que lo traicionaría. Él sabía que su hora había llegado y que estaba apenas unas horas de ir a la cruz. Por eso esa noche estableció un memorial, un recordatorio, que no dependería de fotos ni de objetos, sino de su propio cuerpo y sangre siendo entregado por cada uno de nosotros. Por lo tanto, hoy y cada vez que nosotros nos acercamos a la mesa del Señor, obedecemos el mandato de Jesús, hacer esto en memoria de mí. Recordamos quién es Él, lo que hizo, y vivimos con la certeza de que algún día nos volveremos a sentar a su mesa, pero esta vez en su reino. Y para hablar un poquito del contexto de este momento en que se da esta narrativa, como bien pronuncia Lucas en ese versículo 1 del capítulo 22, se acercaba el tiempo de la fiesta de los panes y levadura, también llamada la Pascua. Como bien dijo ahorita, conmemoraba la liberación de Israel de Egipto, que eso lo vemos en el capítulo 12 de eso. Usted va al capítulo 12, usted va a ver allí esa fiesta incluida. Y la Pascua fue instituida por Dios para recordar cómo el ángel de la muerte pasó por alto a todos los primogénitos de las casas de los creyentes, o sea, de los israelitas, que estaban marcadas en el tintero con la sangre del cordero, según el mandato. Con el tiempo esto se convirtió en un memorial de la misericordia, del poder redentor de Dios para con Israel. Pero ahora, esa noche, que es la noche antes de que Jesús sea arrestado, o más bien la noche antes de que Jesús sea crucificado, Jesús se presenta entonces como el verdadero Cordero de Dios, ese Cordero pascual, que sería ahora el que quitaría el pecado del mundo. Mientras tanto, vemos que los religiosos traman matarlo y ofrecen a Judas que sea él, o más bien Judas se ofrece para entregarlo, es lo triste. Pero nada de eso toma por sorpresa a Jesús. Jesús ya conoce todo, Él conoce que Judas lo va a entregar, Él sabe que va a morir, así que todo está dentro del plan redentor de Jesucristo. Así que entramos en la escena que vamos a estudiar hoy, viendo la última cena antes de la cruz, donde el Cordero Pascual, Cristo, Jesús, hace o establece un nuevo pacto en su sangre y nos recuerda nuevamente hacer esto en memoria de mí. Lo que vemos entonces en los versículos del 1 al 5 es el complot para entregar al Cordero Pascual. Lucas nos introduce en el contexto en el que desarrolla la pasión de nuestro Señor. Los líderes religiosos ya no solo rechazan a Jesús, sino que activamente están buscando cómo matarlo. Pero hay algo que los detiene. Lo único que los detiene no es la reverencia, Señor, es el temor al pueblo. Ellos tienen temor por su propia vida, que cuando hagan esto, el pueblo se vaya a rebelar y los linchen a ellos, los maten. Así que por eso están en la expectativa. Pero en medio de toda esa conspiración, como se le da como que ese momento oportuno, donde Judas mismo, uno de los 12 discípulos, uno que había caminado con Jesús, uno que había compartido momentos íntimos con Jesús, que había visto a Jesús hacer milagros, que había escuchado las enseñanzas del reino, es ese mismo que, a pesar de que estuvo cerca, nunca fue transformado, quien va a entregar a Jesucristo. Cuando vemos la historia de Judas, sabemos que Judas nunca fue un verdadero discípulo de Cristo, a pesar de que caminó, escuchó y cenó con Él. Y de hecho en la Biblia se nos presentan diferentes instancias donde Judas siempre estaba pendiente de su Dios, el dinero. Por ejemplo, sabemos que en Juan 12:6 él sustraía dinero de la bolsa que era para los pobres. Sabemos que ya anteriormente, en uno de los predicas que tuvimos, él se quejó porque rompieron un perfume que se pudo haber utilizado para vender y dárselo a los pobres. Claro, el pobre era él, que quería sacar el dinero de la bolsa. Pero nada de esto estaba fuera del control de Dios. Él estaba tan pendiente al dinero que
vendió a Jesús por 30 monedas de plata, según nos indica Mateo 26 y 27. Pero este acto triste y despreciable simplemente estaba cumpliendo una profecía que ya Zacarías 11:12 había dado, donde Zacarías expone el rechazo del buen pastor y del valor miserable por el cual es vendido. O sea que Zacarías en ese momento estaba siendo un tipo de Cristo que daba un mensaje de parte de Dios y estaba rechazado y le había ofrecido por 30 monedas para que se callara. Así que el buen pastor está siendo menospreciado por uno de los suyos, y mientras la traición de Judas es motivo de alegría para los religiosos, ya que no tendrían que entender más trampas complicadas, sino que uno de ellos estaba entregándolo, Judas simplemente estaba esperando el momento oportuno para hacerlo de una manera que no se formaron escándalos. Y nosotros, aunque reconocemos que la traición es un acto terrible, la verdad es que muchos hoy también todavía siguen vendiendo a Jesús por un par de monedas. Aunque posiblemente sea de una manera mucho menos visible o tangible, cada vez que cada uno de nosotros buscamos fuera de Cristo lo que solamente Él puede darnos, estamos vendiendo a Cristo por un par de monedas. Cuando buscamos seguridad, identidad, propósito, amor en cualquier otra cosa que no sea Jesús, levantamos ídolos que lo desplazan a Él como nuestro Cordero Pascual. Y muchos quizás también quieran echarle la culpa al diablo, porque como dice que entonces Satanás entró en Judas, por eso fue que estaba bien poseído. Miren, la palabra nos recuerda que cada uno de nosotros es tentado cuando de su propia concupiscencia ha traído sencillo. Santiago 1:14, por si acaso. Además nos dice que aquellos que están en Cristo no seremos tentados más allá de lo que podamos resistir, sino que Él también nos va a dar la salida. 1 Corintios 10:13. Así que el que se deja tentar por Satanás es que posiblemente no tiene el Espíritu Santo de Dios habitando en su vida. Esto significa que aun cuando Satanás pueda influenciar a alguien, finalmente cada persona es responsable de sus acciones. La traición a Jesús siempre va a ser un acto personal por el cual van a aceptar. Pero aún en medio de esa traición que se estaba preparando, que podía pasar como que algo que estaba fuera del control de Jesús, Jesús estaba enfocado en lo que Él tenía en planes hacer. Aquel preparaba la traición mientras Jesús estaba preparando la cena. Así que Él envía a Pedro y a Juan: vayan, preparen la Pascua para nosotros, para que comamos. Él le preguntan a dónde. Jesús, como siempre tiene una contestación precisa: ustedes vayan a la ciudad, que no se ocupen, que van a encontrar a alguien ahí, y ese alguien ya tiene listo el lugar, confíen. Y van allá los discípulos y comienzan a preparar todo. Cuando llegan está todo listo, y esta cena lista y preparada para el momento. Cuando hablamos acerca de la Pascua, que era uno de los eventos más importantes del calendario judío, su preparación en sí estaba cargada de mucho simbolismo y reverencia, porque recordamos que esta cena conmemoraba la liberación de Israel de la esclavitud de Egipto, y cada detalle de la cena apuntaba al poder salvador de Dios. O sea, no estaban allí por puro gusto. No era que se iban a sentar a comer, como decimos, vamos al restaurante y ahora yo como lo más que me gusta, y cada quien decía: pues tú traes esto, tú traes lo otro, y traemos los gustos. Esa cena estaba estipulada de una manera porque representaba en todos los sentidos el poder de Dios liberando al hombre. Así que cada familia estaba tenía la responsabilidad de escoger un cordero macho sin defecto. Ese era el cordero que se sacrificaba en el templo. Y luego ese cordero era asado entero sin romper sus huesos. Por eso vemos
que Jesús es el Cordero y que cuando Él muere ni uno de sus huesos fue necesario quebrar. Oye, Jesús no deja ni un solo detalle fuera. Este Cordero Pascual, cuya sangre protegía a los juicios de los israelitas del juicio divino, se limpiaba la casa. Había que eliminar toda la levadura del hogar, porque la levadura representaba el pecado. Por lo tanto, se limpiaba y se purificaba antes de compartir la cena. Y dentro de los elementos de la cena, pues estaba obviamente el Cordero Pascual, un pan sin levadura, unas hierbas amargas recordando la amargura de la esclavitud, una pasta de fruta llamada jarosé, que simbolizaba el barro usado por los israelitas para hacer ladrillos, y 4 copas de vino. Y cada copa de vino tenía o representaba una promesa de redención para el pueblo de Israel. Así que cuando ellos se sentaban a la mesa, ellos tenían muy claro qué era lo que estaba sucediendo y qué representaba cada cosa. Y tenía una liturgia muy específica, nosotros no vamos a hablar aquí de toda la liturgia, que esto implicaba y todo el orden que se hacía, pero ese era un momento sumamente solemne, desde su preparación hasta llevarla a cabo. Sin embargo, todo aquello iba a cambiar en un momento. En el momento en que Jesús dijera, esto ahora va a tener un significado todavía mucho más profundo y verdadero para los creyentes. Cuando Él mismo entonces sería el Cordero Pascual. Y aunque eran los discípulos los que estaban encargados de preparar todo para la fiesta, era Jesús mismo quien se estaba preparando para ser el Cordero. En unos días, aquel momento tomaría un nuevo significado de la verdadera Pascua. En unos días tomaría un nuevo significado a la luz del sacrificio de Jesucristo. Ellos pudieran ver que Jesús es el Cordero Pascual, el pan de vida y el vino nuevo. Una pregunta que nos podemos hacer esta mañana nosotros es: ¿cómo estamos preparándonos nosotros para sentarnos a la mesa con Jesús? Ya Él preparó todo lo que nosotros necesitábamos para sentarnos a la mesa. Tenemos que nosotros preparar nuestros corazones para acompañarlo a Él. Luego vemos que una vez finaliza la preparación de la mesa, de la cena del Cordero, Jesús entonces establece lo que sería la Santa Cena o la comunión, como nosotros hoy recordamos y practicamos. Uno de los mandatos que Dios estableció 2 mandatos: uno es la Santa Cena y el otro es el bautismo. Así que estamos viendo aquí la institución de la Cena del Señor. Dice que cuando llegó la hora, Jesús se sentó a la mesa con los apóstoles y dijo: he deseado intensamente comer esta Pascua con ustedes antes de padecer, porque les digo que no volveré a comer hasta que se cumpla en el reino de Dios. Así que Jesús era la última cena que iba a tener con ellos. Así que tomando la copa, dio gracias y dijo: tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les digo que de ahora en adelante no beberé del fruto de la vida hasta que el reino de Dios venga. Después tomó el pan, dio gracias y lo partió y se lo dio diciendo: esto es mi cuerpo que por ustedes es entregado. Hagan esto en memoria de mí. Jesús estaba en ese momento enseñando a los discípulos cómo deberían tomar la Santa Cena. Y después de terminada la cena, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que es derramada por ustedes. En ese momento Jesús le dio un nuevo significado a la cena pascual. Ya no sería solo un recordatorio de la liberación de Egipto, sino un memorial de su muerte para librarnos de la esclavitud del pecado y de la muerte eterna. El pan y el vino se convirtieron en símbolos visibles del sacrificio de Cristo, su cuerpo entregado y su sangre derramada para sellar un nuevo pacto. Ya no necesitaríamos de sacerdotes que constantemente estuvieran sacrificando año tras año un cordero para limpiarnos del pecado, porque ahora por medio de Cristo tenemos el sacrificio perfecto. Aleluya. El Cordero Pascual
Santo. Fue a la cruz, se entregó por nosotros y en su sangre estableció un nuevo pacto. Aleluya. Un nuevo pacto que nos apunta a una esperanza venidera, a una nueva cena. Aquella fue la última que los discípulos tomaron de la tierra, pero no será la última que tendrán con su Salvador. Porque en Apocalipsis 19 nos dice que llegará el día de la final trompeta, donde todos nosotros los que hemos creído en Jesucristo seremos levantados juntamente con Él, y allí va a haber un banquete donde todos somos invitados a sentarnos nuevamente con Él. Más bien para nosotros sería la primera vez. Aleluya. Físicamente con Él. Así que cada vez que participamos de la cena del Señor, recordamos que Cristo murió en nuestro lugar y proclamamos esa verdad hasta que Él regrese. No es simplemente un rito, sino un llamado a examinar nuestro corazón, a renovar nuestro compromiso con Él. Por eso, si todavía no tienes un lugar en la mesa, Jesús te invita a arrepentirte de tus pecados, confiar plenamente en su obra en la cruz y a recibir el regalo de la salvación, porque ya Él pagó el precio para que tú y yo nos podamos sentar eternamente en su mesa. Pero allí en la mesa del Cordero Pascual estaba todavía el traidor. Wow. Y yo me hacía esta pregunta: ¿cuánta gracia tiene que haber en Jesucristo para permitirle al traidor que se siente a la mesa con Él? Bendita la misericordia de Dios. ¿Cuánta gracia tiene que haber en Jesucristo para permitirle al traidor que se siente a la mesa con Él? Y la respuesta no está muy lejos de nosotros, Señor. La respuesta está en mirarnos a nosotros mismos y ver cuánta gracia hemos recibido al poder sentarnos a la mesa con Él. Lamentablemente para Judas no hubo arrepentimiento. Cuando Jesús dice: vea la mano del que lo entrega, está conmigo aquí en la mesa. Jesús sabía que lo entregaría, pero aún así no lo señaló personalmente. Como diríamos los puertorriqueños, no lo choteó. Pero se lo dijo para que supiera que yo sé. Pero él sabía que estaba cumpliendo lo que había sido anunciado en el Salmo 41:9. Aún mi amigo íntimo, en quien yo confiaba, el que compartía mi pan, se ha puesto contra mí. Lo asombroso es que, conociendo de antemano la traición, Jesús no apartó a Judas, ni le prohibió participar, sino que le dio un lugar, una oportunidad para arrepentirse. En esa mesa había gracia, pero también había una advertencia para él. Sin embargo, el corazón de Judas ya estaba muy endurecido y decidido. Sabemos que a partir de la Santa Cena, Judas simplemente se apartó, se marchó para hablar el momento preciso de cuándo entregaría a Jesús. Pero Jesús está muy claro en lo que tiene que pasar. Por eso él dice: porque en verdad el Hijo del Hombre va según se ha determinado. O sea, lo que Judas está haciendo no está fuera del plan eterno, soberano de Dios. La responsabilidad del hombre no elimina la soberanía de Dios, ni la soberanía de Dios elimina la responsabilidad del hombre. Y la vemos ambas de la mano. Porque el plan eterno de Dios no iba a ser un accidente. O sea, la cruz de Cristo no iba a ser un accidente. Era parte del propósito eterno de Dios. Pero al mismo tiempo era parte del plan eterno de Dios que fuera Judas, y Judas mismo decidió entregarlo. Nadie lo obligó, él lo decidió. Pobre de él, dice Jesús: ay de aquel por quien es entregado, porque aún así sufriría el juicio divino. Judas debe poder decir: es que Satanás
igual que Eva dijo, es que la serpiente, es que Adán dijo, es que la mujer, es que mucho nos gusta buscar excusas, amados hermanos. Siempre estamos tirando nuestra excusa o echándole la culpa al de al lado. Y el arrepentimiento nace cuando nosotros reconocemos que fuimos mal, que lo hicimos mal, que hemos pecado y que merecemos el castigo, pero nos acercamos al arrepentimiento santo, Señor Jesucristo. Así que cuando Jesús dice aquel ay, los corazones de los apóstoles se tienen que haber puesto a millón. Tanto así que empezaron a preguntarse, ¿quién será? O sea, ellos también dudaron de ellos mismos. Aunque siempre hay uno que habla un poquito de más, que lo veremos la semana que viene. Mi amigo Pedro. Yo soy Pedro. Porque esta advertencia no estaba dirigida solamente para Judas, sino para todos. Lamentablemente para Judas la historia no terminó bien. Su remordimiento lo llevó a la desesperación y terminó quitándose la vida, como vemos en Mateo 27, 3 al 10. Lo interesante del caso es que Judas no fue el único que traicionó a Jesús. Jesús le dijo a Pedro, Pedro, me has de negar. Y Pedro dijo, jamás, tacho, yo no. Yo voy contigo hasta la cruz del Calvario si es necesario. Pero sabemos que no fue así. Que lo negó 3 veces, que maldijo y todo. Pero la diferencia entre Judas y Pedro es que Pedro sí se arrepintió y confió en Jesucristo como Salvador. Judas, el remordimiento lo llevó al suicidio y terminó en el infierno. Pedro, el arrepentimiento lo llevó a los pies de Cristo y hoy descansa en su brazo. ¡Qué gran diferencia! Por eso nosotros debemos confiar plenamente en la palabra del Señor. Judas confió más en la mentira de Satanás en vez de confiar en la verdad de Jesucristo. Amado, el corazón humano es capaz de estar cerca de Jesús, escuchar su voz y aún así rechazarlo. No creamos que esto solo puede pasar a otros. Los discípulos mismos se preguntaban, ¿seré yo? Porque el peligro es real, el peligro de endurecer nuestro corazón es real. En tu momento de tentación, Satanás va a intentar sembrar dudas sobre la fidelidad de Dios, sobre el amor de Dios y sobre el perdón de Jesús. Y tú debes cerrar tus oídos a esa voz. Debes hacer como Pedro y reconocer que la verdad viene de Cristo y que tú puedes venir en arrepentimiento y fe sabiendo que vas a encontrar gracia. No pienses que tus acciones no van a tener consecuencias. Siempre todo sale a la luz, pero todavía hay tiempo. Jesús no te está apartando de su mesa, sino que te está llamando a arrepentirte y confiar en Él. Y aunque esto no lo dice esta porción específicamente, lo digo yo porque el Espíritu me lo puso. El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu le da a la iglesia. Los verdaderos creyentes escuchan y responden a lo que Cristo les llama. Los que no, ignoran la advertencia y terminan con ella. No seas tú de eso. No seas tú de eso. Porque luego de aquella cena llegaría el momento en que Jesús sería arrestado y llevado a un juicio injusto para ser crucificado. La muerte de Jesús para los líderes religiosos que pagaron a Judas por su traición sería una victoria. Pero lo que ellos no sabían es que lo que tramaron para su mal, Dios lo utilizaría para el mayor bien de la humanidad. Alabado eres tú. Wow. Gracias, Dios, por tu misericordia. El crimen más malvado que ha existido se ha convertido en el mejor de los regalos para la humanidad. Gracias, Señor. Aleluya.
allí en la cruz del Calvario, el cuerpo de Jesucristo lastimado y ensangrentado bañaría aquel madero. Sin embargo, su muerte no sería el final, sino la victoria sobre la muerte y el pecado. Gracias, Señor. Porque Cristo murió, pero también resucitó. Y es por eso que hoy nosotros podemos acercarnos al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar gracia para la ayuda oportuna. Amén. Jesús es el Cordero inmolado que quita el pecado del mundo. Amén. Entonces, ¿cómo debemos responder ante la invitación de Jesús de sentarnos a la mesa y tomar la cena mientras proclamamos el Evangelio hasta que Él venga? Es una pregunta bastante larga, pero importante escuchar y reflexionar. ¿Cómo nosotros vamos a responder, número uno, a la invitación que Jesús nos hace de sentarnos a su mesa? Y número dos, que mientras estamos sentados a la mesa, nos mantenemos proclamando el Evangelio de Jesucristo hasta que Él venga. Amén. Nos voy a dar varias maneras en las que nosotros debemos responder. Número uno, debemos reconocer que nosotros no somos dignos en nuestro propio esfuerzo de sentarnos a la mesa, sino que es por gracia que somos invitados a participar de la cena del Señor. No es por lo que tú has hecho, no es por las buenas obras, no es porque tú eres más lindo, no, porque Dios en su gracia, al tú confiar en Jesucristo, te abre un espacio y te invita a sentarte a la mesa. Número dos, debemos hacerlo reconociendo que siempre tenemos que buscar la reconciliación los unos con los otros. Nos sentamos a la mesa reconociendo que siempre tenemos que buscar la reconciliación y la restauración de las relaciones los unos con los otros. Número 3, debemos hacerlo con fe, reconociendo que si nos hemos verdaderamente arrepentido, hemos sido verdaderamente perdonados. Si usted verdaderamente se arrepintió, usted verdaderamente ha sido perdonado. No tenga duda de eso, hermano. Tenga confianza. Esa fe. ¿Qué fe? ¿Sabe lo que es? ¿Qué fe? Es pues la fe, la certeza de lo que esperamos y renueva. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es lo que esperamos? Que cuando nos sentamos a la mesa, Cristo me ha perdonado. ¿Y cuál es la convicción? De que soy perdonado. Amén. Por eso me siento a la mesa. Nos acercamos a la mesa invitando a otros a participar de su mesa. ¿Cómo? A través de la proclamación del Evangelio. Amén. Nosotros vamos y proclamamos el Evangelio a toda criatura, luego lo llevamos a las aguas bautismales, le invitamos a ser parte del cuerpo de Cristo por medio de una membresía y luego le invitamos a la mesa a sentarse con nosotros. Gracias, Señor. Y por último, no por penúltimo, debemos hacerlo con la expectativa de que pronto regresará por su iglesia. Cuando nosotros nos sentamos a la mesa del Señor, lo hacemos con la expectativa de que Cristo viene pronto. Pero sobre todas las cosas, debemos hacerlo en memoria de Jesucristo y para la gloria de su nombre. Amén. Hoy Jesucristo quiere, y esto es un llamado para los no creyentes, para aquellos que posiblemente están aquí o para aquellos que posiblemente vean esta prédica en YouTube más adelante. Jesucristo quiere que seas partícipe de la cena del Señor, pero no solo de las que se celebran en los servicios como este, sino que seas parte de los que se sentarán a la mesa en las bodas del Cordero cuando Jesús regrese por su pueblo. Así que si hoy Dios te está llamando al arrepentimiento, no ignores su voz, no ignores la gracia que Él quiere dispensar para ti. Confiesa tu pecado, confía en Jesucristo y serás salvo. Y nosotros como iglesia, entonces debemos estar gozosos y alegres de que un día Cristo fue a la cruz del Calvario y hoy nos invita a su mesa a hacerlo en memoria de Él. Oremos. Señor y Padre bueno que estás en los cielos, venimos delante de tu presencia, Señor. Dándote gracias, Padre, por Jesucristo,
que fue el Cordero Pascual que se entregó por nosotros en la cruz del Calvario. Él abrió el camino para que pudiésemos tener salvación, Señor. Y hoy nos invita a sentarnos a la mesa, a cenar juntamente con Él. Yo te ruego, Padre Dios mío, en esta hora, Señor, por medio de la cena, que sea un recordatorio visible, Señor, de lo que tú hiciste por nosotros. Traiga convicción de pecado, arrepentimiento y fe, Señor. Y que tu iglesia pueda experimentar comunión los unos con los otros y con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y amados, hoy vamos a participar de la cena del Señor como un recordatorio de que Jesús se entregó por nosotros. Y cuando digo que Jesús se entregó por nosotros, no me refiero por cada ser humano, sin distinción, sino a aquellos que realmente han reconocido su pecado, su condición espiritual de muerte, y han venido delante de Jesús en arrepentimiento y fe, creyendo que Él es aquel a quien Dios envió para salvarnos. Hoy, a diferencia de otros domingos, seré yo quien inicie la repartición, pero serán ustedes quienes repartirán. Así como Jesús en la cena comenzó y luego los discípulos fueron tomando una parte, cada quien tomando su cena y siguiendo repartiendo, lo haremos nosotros hoy. Yo voy a tomar un elemento de una bandeja, lo voy a utilizar acá con hermana Lourdes, y Lourdes va a comenzar a pasarla la siguiente hermana y el hermano hacia atrás hasta que llegue al final. Igualmente en este lado lo haré con la hermana Keren y luego al final. ¿Quiénes son invitados a participar de la cena? Aquellos que han hecho pública su fe por medio del bautismo y que se han unido al cuerpo de Cristo por medio de la membresía, tomando así parte de la comunión. Si usted es miembro de una iglesia local, usted es bienvenido a tomar parte de esta cena, si no, le pedimos que se abstenga. Y recordamos que cualquiera que tome indignamente la cena del Señor será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Y siempre explicamos a qué nos referimos con indignamente. Que no nos acerquemos con fe, con arrepentimiento y con fe, reconociendo que en Cristo ya hemos sido perdonados, por un lado, y por otra parte, sin buscar la reconciliación los unos con los otros. Por lo tanto, hoy somos llamados a examinarnos cada uno de nosotros, sabiendo que nuestro Señor es rico en misericordia, es rápido para perdonar a aquellos que se acercan con arrepentimiento y fe. Así que mientras el hermano Otto pone una alabanza de fondo que habla acerca de lo que es este tiempo de recordar la cena del Señor, el tiempo de recordar lo que Cristo hizo por nosotros, comenzamos este tiempo de cena del Señor en la misma reverencia que siempre lo hacemos. Dice la palabra del Señor, y tomando el pan, después de haber dado gracias, lo partió y le dio diciendo: este es mi cuerpo, que por ustedes es dado,
Haced esto en memoria de mí. Comamos el pan. Así como nosotros molemos este pan, Cristo fue molido en la cruz del Calvario, no físicamente, pero sí por nosotros cargó la maldición del pecado que había en nosotros para poder traer redención a nuestras vidas. De la misma manera tomó la copa después de haber cenado diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que es derramada por ustedes. Tomamos. De esta manera recordamos lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Damos gracias al Señor por su sacrificio en la cruz del Calvario. Glorificamos su nombre y esperamos su venida hasta que Él venga. Señor, te adoramos y te bendecimos, Padre. Damos gracias, Señor, porque nos amaste primero. Nos amaste de tal manera que te entregaste por nosotros, Señor. Aun cuando nosotros éramos impíos, tú nos llamaste, nos diste vida, nos redimiste, nos adoptaste, Señor. Hoy tomamos la cena reconociendo que tú eres nuestro Salvador, que tú nos has perdonado y que estamos a la expectativa de tu regreso, Señor. Prepara nuestros corazones y ayúdanos a vivir en adoración a ti, proclamando que tú eres Rey en nuestra vida. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Sí, Señor. ¿Puedes subir esa parte final?